En los primeros años del siglo XIX, la parroquia de Analco comprendía una extensa jurisdicción que abarcaba las entonces haciendas y congregaciones de Tapias, La Ferrería, La Boca del Mezquital, El Tunal, El Nayar, Santiago Vallacora, El Conejo, El Durazno, El Pilar de Zaragoza, La Puerta de la Cantera, La Empinada, El Pueblito y otros lugares. La ranchería más distante estaba a más de 50 kilómetros de la ciudad de Durango, lo cual constituía verdadero problema para proporcionar atención y servicios religiosos por el cura de la parroquia, anciano de 70 años de edad, canónigo de la catedral y hombre ejemplo de virtudes cristianas, que había dedicado su vida a servir con devoción y celo a su ministerio. La estimación y respeto que los fieles prodigaban a su párroco, así como los méritos del santo varón en la militancia del culto, no permitían que él fuera removido de su curato. Con el propósito de ser auxiliado en sus deberes de párroco, el obispado de la diócesis nombró párroco adjunto al padre Benjamín, un joven sacerdote que recientemente se había ordenado como tal, quien había demostrado en el seminario ser un religioso a toda prueba, estudioso, inteligente, humilde y profundamente dedicado al ministerio de la religión. El padre Benjamín pronto se ganó la confianza del señor cura, su jefe inmediato, por su dinamismo, sencillez y propósito de servir desinteresadamente al culto del Señor. Antes del alba, se levantaba para celebrar la misa de 5 de la mañana, atendía la notaría del curato y salía por la tarde a recorrer las rancherías del territorio parroquial, tratando de hacer labor misional entre los feligreses. Con ese propósito recorría a pie enormes distancias protegido por su fe y la indumentaria de sacerdote. Comúnmente regresaba al curato bien entrada la noche. Cierta tarde de un mes de mayo que regresaba solo y cansado, después de haber rezado el Santo Rosario en la congregación del Nayar, sudoroso y fatigado, llegó a una pequeña choza del rancho El Conejo, a solicitar un poco de agua para poder mitigar su sed. Su augusta presencia causó asombro en los moradores de la humilde casa, quienes de inmediato lo hicieron pasar y le ofrecieron asiento en una piedra debajo de la enramada que cubría el patio de la sencilla residencia campesina. El anciano jefe de la familia, después de adorar la mano del ministro religioso, ordenó a Ángela, hermosa moza de 18 años, hija única de la familia, que sirviera el líquido fresco que solicitaba su visitante. Angelita, como todos le decían, era morena clara, de ojos grandes y negros, de pelo negro y lacio que le llegaba a la cintura, lo cual, unido a la esbeltez de su cuerpo, la hacía parecer muy bella. Por otra parte, el padre Benjamín tenía 22 años cumplidos, era delgado, alto y blanco, tenía la barba partida y los ojos garzos. La muchacha se postró de rodillas, adoró la mano del sacerdote y bajando la mirada con reverencia, entregó el jarro de agua al clérigo, haciéndoselo llegar con las dos manos en alto como si fuera una sacerdotisa mexica, que entregaba una ofrenda a su Dios. El sacerdote, al recibir el recipiente, sintió una corriente eléctrica que sacudió su ser de pies a cabeza y con mucha dignidad dijo: «Ave María Purísima». Tomó el líquido precipitadamente y al devolver la vasija, él dijo: «Te lo agradezco en nombre del Señor». La señorita tomó nuevamente el objeto de barro con humildad y mirando fijamente al sacerdote a los ojos, le pidió la mano para llevarla a sus labios y temblorosamente le dio un beso en vez de adorarla. El sacerdote se estremeció y santiguándose devotamente dijo: «Dios bendiga este hogar y buenas tardes les dé el Señor. Me voy porque tengo prisa». El sacerdote continuó su marcha y con rosario en mano rezó todo el camino hasta llegar al curato. Después de pronunciar sus oraciones de oficio, se acostó sin cenar, tratando de hacer penitencia. No durmió. La presencia de Angelita estuvo con él en todo momento y profundamente mortificado por aquella tentación, se levantó a la medianoche para azotar su cuerpo con una dura cuerda de lechuguilla hasta que se hizo sangrar la espalda. Lloró arrepentido y maldijo el momento en el que se destinó y ante el altar juró no volver a cruzar camino por ese lugar.
Así pasaron 2 meses, y el rigor de su fuerza de voluntad lo hizo olvidar aquel incidente. Una mañana del mes de julio, paseaba tranquilo por el atrio del templo después de haber tomado su desayuno, cuando sintió pasos a sus espaldas y al voltear la mirada, se encontró con la presencia de la muchacha, ahora más hermosa que antes, quien humildemente le daba los buenos días, al mismo tiempo que le entregaba una canasta con tunas de Castilla que le llevaba como presente. El sacerdote se quedó perplejo, sin hallar qué hacer. Por unos segundos se olvidó del pecado de la tentación y le dieron ganas de abrazarla. Todo su ser se estremeció como fulminado por un rayo, y la visitante, sin romper la barrera del respeto y la veneración, lo miró con ternura, sonriendo dulcemente. Él, controlándose, de inmediato extendió la mano derecha para recibir la reverencia de la adoración, al mismo tiempo que correspondía a la sonrisa. La entrevista fue breve, y al despedirse la dama lo miró con ternura fijamente a los ojos. No había salido la joven del atrio del templo cuando él penetró violentamente el recinto sagrado y, postrándose ante la figura de Cristo crucificado, lloró a torrentes. Pidió perdón por propiciar la entrevista y, con palabras entrecortadas por el llanto del arrepentimiento, decía: «Señor, tú lo mandas para probar mi militancia en tu ministerio. Dame fuerza para soportar, porque no quiero caer en la tentación». Más azotes, más penitencia, abstinencia absoluta de alimentos por muchos días, grandes caminatas descalzo por los caminos solitarios del territorio parroquial y rezos permanentes tanto de día como de noche para mantener su mente ocupada al servicio del Señor. Pensó en solicitar su cambio de curato, pero se resistió ante la circunstancia de abandonar a aquel santo varón que ya no podía con sus años. Entonces decidió continuar en Analco, consagrado al servicio de Dios. Meses después, cuando celebraba una misa en la hacienda de Tapias, en el sacro momento de la consagración, escuchó una voz timbrada y de contralto que cantaba muy hermoso: «Alabado sea el santísimo sacramento del altar, en los cielos y en la tierra, aquí y en todo lugar». Al localizar a la cantante, descubrió que era Angelita, más bella y dulce que en las ocasiones anteriores. Cuando terminó la misa, la muchacha se quedó en la capilla para saludarlo y entregarle su mensaje de amor con su mirada. Era tan fuerte el magnetismo que los atraía a los dos, que cada vez que se suscitaba un encuentro el sacerdote perdía el control y por un momento se olvidaba de todo y mentalmente se entregaban el uno al otro. Después del breve intercambio de miradas y reverencias de rigor, la muchacha se fue a su pueblo y el sacerdote se quedó orando y llorando su arrepentimiento. Los patrones de la hacienda lo invitaron a desayunar, lo cual declinó, y al ofrecerle el coche de caballos que debía retornarlo a la ciudad, el sacerdote también lo desechó, pensando que era una magnífica oportunidad para caminar a pie y descalzo haciendo su penitencia. Después de caminar un par de kilómetros, agobiado por los fuertes rayos del sol y con su rosario en la mano, elevaba contrito su plegaria al cielo, cuando de pronto, de entre unos mezquites, salió Ángela, quien había desviado su camino para verlo pasar, segura de que los patrones lo llevarían en coche. El encuentro fue inesperado y la muchacha, enloquecida por el amor, se le colgó del cuello y le dio un ardiente y profundo beso en la boca, confesándole de esa manera su pasión. El clérigo, desprevenido, no se pudo controlar y afloró su condición humana en toda la plenitud, correspondiendo como hombre mundano al atrevimiento de aquella hembra. Hipnotizados por el amor, los dos perdieron la conciencia y se desplomaron dulcemente sobre el piso, unidos por un abrazo ardiente. Benjamín, el hombre, no el sacerdote, descubrió los senos virginales de Angelita y los besó enloquecido. La muchacha aflojó el cuerpo y se tendió sobre el pasto verde, a merced de la respuesta del varón. El sol otoñal de septiembre, los pájaros del campo y las flores silvestres fueron testigos de esa escena. Los mezquites que adornaban el camino presenciaron el momento en que Angelita dejó de ser virgen y Benjamín rompió un juramento supremo de castidad. Toda la tarde permanecieron disfrutando del sacrílego encuentro, y al caer el sol, cogido de la mano de su amada, torcieron el camino de Tapias rumbo al Conejo. Llegaron cerca de la casa de la muchacha cuando las estrellas, como tachuelas doradas,
adornaban el cielo de terciopelo azul turquesa. Se despidieron en la misma forma como se encontraron, y Ángela, satisfecha, con paso lento se dirigió a su casa, perdiéndose en la penumbra del anochecer septembrino. Benjamín, cuando se quedó solo, sintió remordimiento. Se consideró el ser más desgraciado de la tierra. Ya no pudo llorar, le dio vergüenza sentirse sacerdote y maldijo su condición humana. No encontró qué hacer. Pensó en las alternativas de arrepentirse y confinarse para siempre en un monasterio a condición de fraile, para no volver a ver a quien lo había hecho pecar, o renunciar al sacerdocio y hacer vida común al lado de la mujer que amaba, en condición de un simple campesino. Sudó copiosamente, cerró los ojos por unos minutos en concentración, reflexionó para saber qué camino tomar. Después de unos momentos, optó por la segunda. Dejaría de ser sacerdote. En ese momento escuchó el ruido de un carretón de 2 mulas, que a paso lento era conducido por un apacible campesino que se dirigía a su pueblo, a descansar de las faenas del día. Benjamín pensó en pedírselo prestado para llegar pronto a Durango, confesar su pecado ante el anciano párroco de Analco y renunciar esa misma noche al ministerio de Cristo. Así lo hizo. Salió al camino y paró el carretón. El dueño del vehículo reconoció al padre Benjamín, pues llevaba la sotana puesta. No presentó réplica ni se ofreció a conducir el carro. Entregó las riendas al sacerdote, diciéndole: «Que Dios lo bendiga, padrecito. Mañana iré a la parroquia por mi carretón». La expresión del viejo campesino hirió profundamente la dignidad de Benjamín, el sacerdote. Sintió la necesidad de lo más pronto posible dejar de parecer un sacerdote. Se sintió indigno de portar la sotana que llevaba sobre el cuerpo y pensó en arrancársela a tirones y arrojarla al suelo, mas consideró que caería en otro sacrilegio, ya que la degradación de un rito, toda una ceremonia que duele al que degradan, pero que él debía de sufrirla porque lo merecía. Cada reflexión lo hacía sufrir, aumentaba su desesperación al máximo. Sentía la necesidad de confesar su pecado pronto y empezó a azotar despiadadamente las mulas para llegar de inmediato al curato. Los animales corrían desbocados, las llantas de fierro del carretón chocaban contra las piedras y sacaban chispas, al mismo tiempo que producían un ruido infernal, y el mueble volaba por el viento. Benjamín más lanzaba el látigo sobre las bestias. En obra de minutos llegó a la ciudad y bajó en veloz carrera, y ruido ensordecedor por lo que ahora es la calle de Morelos, que antes se llamaba calle de las Carretas. Al dar la vuelta por la calle del Volantín para llegar al templo de Analco, el joven perdió el equilibrio y cayó, solamente que un pie se le atoró en una cadena y quedó colgando por la parte de atrás del carretón, que lo arrastró destrozándole la cabeza y el cuerpo en las rocas. Las mulas se pararon al llegar al templo, llevando como demostración de aquello una sotana rota y ensangrentada junto a una parte de despojos humanos, maltrechos e irreconocibles. Así terminó la vida del joven sacerdote, cuyo destino lo llevó a cruzarse en el camino con una morena guapa y seductora. A mí no me consta, ni creo en consejas de aparecidos, y consigo la versión de algunos de los vecinos del barrio de Analco, quienes cuentan que de cuando en cuando se escucha el ruido del carretón desbocado, a quien al vulgo llama el carretonero de Analco.